Buenas noches con todos. Vamos a exponer el tema Impuesto a la renta de personas naturales, capital y trabajo. Pertenecemos a la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables. La exposición forma parte de la asignatura Impuestos a los ingresos y al consumo, correspondiente al año 2025, sección H, a cargo del doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos. Los integrantes son Juan Gabriel Serrato Monja, Piero Alessandro Obregón Curo, Roberto Carlos Castro Carriazo, Luis Gustavo Pineda Adriacien y el que habla, Carolina Milagros Alunate Buendía. El objetivo de nuestra exposición es explicar de manera clara cómo se clasifican las rentas que pueden percibir las personas naturales, quiénes están obligados a declarar ante la SUNAT y cómo se realiza el cálculo del impuesto según cada categoría. Primero tenemos el concepto de impuestos a la renta de personas naturales. Segundo, quiénes deben declarar el impuesto a la renta. Tercero, cómo debes pagar el impuesto. Cuarto, qué son las rentas de capital y qué son las rentas de trabajo. Quinto, deducción adicional para rentas. Sexto, cómo realizar la declaración del impuesto a la renta. Séptimo, infracciones y sanciones tributarias de rentas. Octavo, conclusiones de rentas y de personas naturales, capital y trabajo. Y por último, recomendaciones de rentas de personas naturales, capital y trabajo. Eso es lo que vamos a hablar en esta exposición. En esta diapositiva vamos a hablar qué es el impuesto a la renta de personas naturales. Nos menciona que es un tributo que grava los ingresos que obtienen las personas naturales durante el año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, ya sea por su trabajo o por el uso de su capital. Las más comunes son las rentas del trabajo, que se encuentra en la cuarta y quinta categoría, y las rentas del capital, que está en la primera y segunda categoría. Un punto adicional que se debe tomar en cuenta es el criterio de imputación, en el cual es la forma en que se determina cuando se considera que se ha generado una renta para efectos del impuesto. Encontramos la primera y tercera categoría, que se aplica el criterio de vengado, es decir, cuando se genera el derecho al ingreso aunque no se haya cobrado. El otro sería la segunda, cuarta y quinta categoría. Esta se aplica el criterio percibido, es decir, cuando efectivamente se cobra o se recibe el dinero. Entonces, ¿quiénes deben declarar? En el caso de la primera categoría, están obligadas a declarar y pagar el impuesto a la renta las personas que alquilan o subarriendan bienes inmuebles o inmuebles, ya sea por un monto acordado o de manera. También los que ceden un uso gratuito o un bien inmueble, en este caso el impuesto se calcula sobre el 6% del valor autovalúo. Otros serían los que reciben pagos adelantados por arrendamiento, que deben declarar inmediatamente. Y por último, los que son propietarios, arrendadores o subarrendadores, incluyendo personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas. En el caso, ¿cómo sería su obligación de declaración y pago? Mensual sería que se aplica una tasa del 5% sobre el ingreso bruto, lo que equivale al 6.25% sobre la renta neta. Se declaran mensualmente según el cronograma de SUNAT en función del último dígito de RUC. Otro punto es en declaración anual. SUNAT publica cada año una resolución con los contribuyentes obligados a presentar la declaración anual, esto entre marzo y abril. Entonces, ¿quiénes deben declarar rentas de segunda categoría? Están obligadas a declarar las personas naturales que obtienen ingreso ya sea por intereses, regalías, dividendos o ganancias distribuidas por empresas. Segundo, ventas de acciones u otros valores mobiliarios no registrados como actividad empresarial. Tercero, ventas de inmuebles siempre que no se realice de manera habitual. Cuarto, cesión de derechos de autor, marcas, patentes u otros bienes intangibles. Y por último, la enajenación de bienes muebles siempre que no pertenezcan al giro de la empresa o del negocio. En este caso, ¿cuál sería su declaración y pago mensual? Se aplica una tasa fija del 6.25% sobre la renta neta. En algunos casos, como venta de inmuebles o valores, se puede aplicar retención del 5% a cargo del comprador o agente. En la declaración anual, esto cuando corresponda, SUNAT determina cada año quiénes deben presentar esta declaración, usualmente entre marzo y abril, como en la anterior categoría. Y ahora, ¿quiénes deben declarar en el caso de cuarta categoría? Están obligados a declarar a las personas naturales que perciben ingresos, los que desarrollan actividades independientes. Ahí están las profesionales
arte, ciencias u oficio. El otro caso, los que ejercen una función independiente, como los directores de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocio, albacea, regidores municipales y entre otros. Entonces, ¿cómo serían sus obligaciones y declaración de pago? En el caso de la mensual, si superan el monto fijado por SUNAT, se debe declarar y pagar con el formulario virtual 616. En el caso del anual, es obligatorio si sus ingresos superan el 7 UIT anuales o si SUNAT lo requiere. Si lo requiere, se presenta entre marzo y abril según cronograma. Entonces, bueno, el cálculo anual se realizaría en renta bruta, que sería el total de ingresos obtenido por el ejercicio independiente de una profesión, ciencia u oficio, de acuerdo al artículo 33, inciso A de la Ley del Impuesto a la Renta, en el cual se le resta las deducciones, que es 20%, que no debe superar el límite de los 24 UIT. También se le resta las 7 UIT y, de ser el caso, 3 UIT adicionales, en el cual, si el contribuyente sustenta ciertos gastos personales como salud, alquiler, intereses hipotecarios, se realiza esa deducción para así llegar a la renta neta. El otro punto es si es que tenemos a los que tienen ingresos por funciones como director de empresas o regidor municipales, de acuerdo al artículo 33, inciso B de la Ley del Impuesto a la Renta. Ellos no se les resta ninguna deducción. Al tener la renta neta, se aplica la escala progresiva acumulativa para calcular el impuesto anual. El tramo de la renta neta anual es hasta el 25 UIT, están exonerados, más de 5 a 20 UIT es 8%, más de 20 a 35, 14%, más de 35 a 45, 17%, más de 45 a 55, 20%, y si es superior a 55 UIT es 30%. Y por último, la renta de quinta categoría. Deben declarar aquellos trabajadores que prestan servicios bajo relación de dependencia mediante un contrato de trabajo, siempre que tengan ingresos adicionales o desean solicitar devolución de retenciones. Si solo tienen ingresos por quinta categoría y están en planilla, no están obligados a declarar. ¿Y eso por qué? Porque el empleado realiza mensualmente la retención del impuesto a través de la planilla, por tanto la obligación tributaria ya está cumplida. Para calcular la renta bruta es de los ingresos que recibe el trabajador en planilla por prestar servicios en relación a la dependencia, según un contrato laboral. Esto incluye sueldos, gratificaciones, bonificaciones, asignaciones, utilidades, entre otros. También se calcula normalmente 14 sueldos al año, que son 12 mensualidades más 2 gratificaciones. En la renta neta imponible se obtiene restando las deducciones de 7 UIT, gastos personales deducibles, y hasta los 3 UITs adicionales, como se comentó en el anterior, ya sea por sustento de gastos como salud, alquiler, intereses hipotecarios, entre otros, a la renta bruta anual. El cálculo del impuesto es sobre la renta neta, en el cual se aplica la escala progresiva acumulativa, igual que en la cuarta categoría. Ahora le paso a mi compañero Pineda para que siga con la exposición. De manera breve podemos hablar de la renta de primera y segunda categoría. Primero, la renta de primera categoría. ¿Qué son las rentas de primera categoría? En este caso, son las rentas que perciben las personas naturales por alquilar bienes inmuebles con bienes muebles. Bueno, ellos están obligados a declarar y pagar el impuesto a la renta por bienes ingresos obtenidos. También tenemos por tener arrendamiento, subarrendamiento o también cesión gratuita en uso. Bueno, en este caso, para nosotros hacer los cálculos de la declaración y el pago, tenemos que compararlo con el autovalúo. Y dirán, ¿qué es el autovalúo? Bueno, el autovalúo es el predio que está inscrito en el municipio y con ese valor se multiplica por el 6% que se compara con nuestra renta bruta, también llamada renta fija. Ahora hablaremos sobre la renta de segunda categoría. Bueno, ¿quiénes perciben la renta de segunda categoría? Bueno, son las rentas que se generan tanto por la ganancia cuando nosotros vendemos nuestros bienes inmuebles. Primero, la ganancia se genera siempre y cuando la compra y la venta se da después del 1 de enero del año 2004. Si la compra fue antes del 1 de enero del 2004, esta queda exonerada de la renta de segunda categoría. Bueno, más que todo está constituida. Tenemos también en este caso las casas que están por lo menos 2 años y no está destinada al comercio, en la industria de servicios. Eso es cuando están exoneradas. Como también si es una casa habitación. O sea, el vendedor tiene que tener, sí o sí, solo única propiedad. En el caso de su declaración, si vendo un inmueble, ahí tengo dos obligaciones, declaración y pago.
Para hacer los cálculos del impuesto es de manera sencilla. Tenemos el precio de venta del bien inmueble y el costo computable. ¿Qué es el costo computable? El costo computable es el costo de adquisición más las mejoras permanentes y los ajustes por el índice de inflación. El costo computable es el costo de adquisición como acabamos de mencionar. La diferencia de precio de venta y el costo computable nos va a salir una ganancia. Y a raíz de esa ganancia multiplicamos por el 5% del valor de venta y eso debemos declarar en su manera correspondiente. Bueno, ahora hablaremos sobre las rentas de cuarta categoría. Bueno, ¿quiénes son las que perciben la renta de cuarta categoría? Son también llamadas, pertenecen a la renta de trabajo y esas rentas están constituidas tanto a las personas naturales por ejercer trabajos independientes. Tenemos dos incisos, el inciso A y el inciso B. El inciso A más que todo está a las personas que desarrollan actividades independientes, como arte, oficio, albañilería, cafetería, etc. Y de manera independiente, en inciso B tenemos a aquellos que ejercen una función independiente, como los síndicos, mandatarios, gestores de negocios, asesores, etc. Ellos están obligados a declarar su renta de cuarta categoría si sus ingresos mensuales superan los 3.901 o en el año si superan los montos de 7 UIT. Eso se declara y pagar después de la renta. Si sus ingresos no superan estos montos, se puede solicitar la suspensión de la retención de SUNAT. En este caso, ¿cómo se puede hacer la retención de SUNAT? Pasaremos a la siguiente. ¿Cómo se solicita la suspensión de rentas de cuarta categoría? Primero ingresamos a SUNAT y a ingresar a SUNAT pegamos a pestaña y personas. Ponemos la opción otras declaraciones y solicitudes. Vamos a la opción de retención de cuarta categoría. Vamos al formulario de 1609 para cuarta categoría. En este caso, vamos a las suspensiones de cuarta categoría. Ponemos el monto. El monto es una proyección que hace, en este caso, la persona que genera la renta de cuarta categoría. Y si es autorizado, esta persona puede presentarle a SUNAT para que pueda obtener la suspensión y así no será retenida del impuesto a la renta de cuarta categoría. Y a la renta de quinta categoría, por último, hablaremos sobre las personas que generan tanto por prestación de manera dependiente en el ámbito laboral. Y estas personas están en planilla, tienen gratificaciones, utilidades. Y en el caso de las utilidades, más que todo, participaciones deben ser más de 20 trabajadores y un porcentaje según varía de la actividad económica. Servicios 5%, comercio y minería 8%. Además, tiene ingresos tanto de alquiler, venta de activos o de independientes, tanto de presentar declaraciones anual, incluyendo todos sus ingresos. También se puede obtener devolución o retención. Si quieren la solicitud de retención, eso, por ejemplo, por edición adicional de 3 UIT o porque el empleador retuvo de más, también debe presentar en su declaración anual. En este caso, también para tener gastos deducibles, también se puede aplicar el tope de las 3 UIT. Por ejemplo, restaurantes 15%, alquiler 30%, o también por toda provisión arte, ciencia, oficio un 30%. En este caso, lo que son médicos y odontológicos. En el caso de la la asignación familiar es cuando, por ejemplo, el trabajador tiene uno o más hijos menores de 18 años, pero deben estar en estudios superiores. O también, en este caso, si cuentan con más hijos. Y ahora hablaremos sobre quienes no están obligados a declarar. Bueno, solo las personas de quinta categoría si el trabajador dependiente está en planilla y solo percibe ese tipo de ingresos. No está obligado a presentar la declaración anual, ya que tu empleador realiza la retención y tiene que hacer el pago correspondiente del impuesto de manera directa. Hay excepciones que solo se debe declarar si tienes ingresos adicionales. Bueno, de otras categorías, si deseas solicitar la devolución de retención, en tu caso, tu obligación tributaria ya está satisfecha con retención mensual que hace tu empleado. Bueno, ¿cómo se deben realizar las declaraciones? Hacemos aportar el formulario virtual 609 SUNAT virtual, ingresamos con tu número RUC o DNI y tu clave SOL, verificamos datos, recargas, ingresos, deducciones y pagos. Si tienes saldos a favor, puedes solicitar devolución o acreditarlo. Si es saldo por pagar, el sistema te permitirá pagarlo en línea o también bancos o de forma también NPS. Y sería todo por mi parte. Deducción adicional para rentas de trabajo. Es el beneficio tributario que permite a las personas naturales reducir su base imponible del impuesto a la renta si tienen ciertos tipos de
gastos personales debidamente sustentados. Este beneficio aumenta las deducciones estándar y en consecuencia puede reducir o eliminar el monto del impuesto a pagar. Los contribuyentes que generan rentas de trabajo perciban rentas de cuarta y o quinta categoría y al determinar el impuesto anual deben deducir anualmente lo siguiente. Por sus rentas de cuarta categoría, deducirán el 20% de sus ingresos. Por sus rentas de quinta categoría o renta de cuarta y quinta categoría en conjunto, deducirán 7 UITs. Las referidas deducciones legales no requieren sustento ni acreditaciones. Adicionalmente a dichas deducciones, para la determinación del impuesto a la renta de 2025, se podrá deducir como gastos hasta 3 UITs en los siguientes gastos efectuados. En los hoteles y restaurantes, un 15% del gasto efectuado. En los servicios profesionales, un 30% del gasto efectuado. El alquiler de inmuebles, un 30% del gasto efectuado. Y en salud a trabajadores del hogar, que sería de un 100% del gasto efectuado. ¿Cómo realizar la declaración del impuesto a la renta de personas naturales? Accede al formulario virtual número 709 desde SUNAT virtual o la app Personas con tu clave Sol. Este formulario ya carga datos referenciales sobre tus ingresos, gastos, retenciones y pagos a cuenta, lo que facilita la declaración. Verifica y modifica la información que aparece en el formulario. Puede agregar datos sobre alquileres, rentas exoneradas, gastos deducibles o corregir cualquier información antes de enviarlo. Revisa el resultado final. Si tienes saldo a favor, puedes optar por que te devuelvan o que se te acredite para el próximo año. Si tienes saldo por pagar, el formulario directamente te indicará el monto. Envía la declaración validando que toda la información esté correcta y selecciona la opción para presentar y pagar si corresponde. Realiza el pago o solicita la devolución directamente en la plataforma o en bancos autorizados, usando el código tributario correspondiente, por ejemplo, el 3073 para regularizar de renta de trabajo. Infracciones y sanciones tributarias, rentas de capital y trabajo. Cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones tributarias ante la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, se expone a sanciones económicas, administrativas. Las principales son omisión de declaración o pago. Si una empresa no declara o declara un monto menor al que le corresponde, SUNAT puede aplicar una multa equivalente al 50% del impuesto emitido. Esto aparte, claro, del pago del impuesto emitido. Si el contribuyente solicitó una devolución indebida, por ejemplo, pidió que le devuelvan impuestos que en realidad no pagó o dedujo gastos no válidos, la sanción puede ser de hasta el 100% del monto indebidamente devuelto. Ejemplo, si se omitió declarar 50.000 soles de impuestos, la multa sería de 2.500. B. Incremento de patrimonio no justificado. La SUNAT puede identificar desbalances entre ingresos declarados y patrimonio. Si se detecta que una persona ha adquirido bienes o aumentado su patrimonio sin justificación legal o económica, por ejemplo, compra de inmuebles o vehículos de lujo sin respaldo de ingresos, se presume que proviene de rentas no declaradas. Entonces, esto puede derivar a ajustes tributarios, fiscalizaciones más profundas y sanciones. Este control se realiza a través del sistema de inteligencia de la SUNAT y cruce de información financieras, bancarias y registrales. C. Presentación fuera de plazo. Si la persona presenta su declaración después de la fecha límite, SUNAT aplica multa fija que puede ascender a una UIT de 5.150 en el 2024, aunque puede reducirse si se regulariza voluntariamente. Intereses moratorios calculados por cada día de retraso, a razón de 1.2% mensual acumulativo aproximadamente. Ejemplo, si la declaración vencía el 28 de mayo y se presenta el 15 de junio, podría generar más de 15 días de interés, además de la multa base. Conclusiones. La primera conclusión, tenemos el impuesto a la renta clasificado a los ingresos en distintos tipos. Tenemos la renta de trabajo para asalariados, quinta categoría, e independientes, cuarta categoría, con tasas progresivas que van del 8% al 30% en función de cuánto se gana. Rentas de capital. Aplican tasas fijas, generalmente el 6.25% a ingresos como alquiler de inmuebles, intereses financieros, ganancias por venta de activos. Esta separación permite un tratamiento tributario más justo, basado en el tipo y origen del ingreso. B. Declaración 2025 por ingresos del 2024. Toda persona natural que haya generado ingresos en 2024 y que cumpla con ciertos criterios debe presentar su declaración jurada anual en el 2025. Esta obligación es especialmente importante si tiene rentas de alquiler o inversión, emitió recibos por honorarios, tuvo más empleados durante el año, quiere aplicar deducciones
o devoluciones, riesgos legales si se considera evasión tributaria o falsedad. C. SUNAT facilita el proceso de declaración. Se puede declarar fácilmente mediante el formulario virtual 709 en la web de SUNAT o desde el celular gracias al sistema precargado con información de empleadores, bancos y SUNAT. También ofrece la posibilidad de pago fraccionado, solicitud de devolución automática y revisión de datos online. Este proceso es cada vez más digitalizado, lo cual reduce errores y facilita el cumplimiento tributario. D. El incumplimiento puede salir caro por no declarar o hacerlo incorrectamente. Puede generar entre multas de hasta el 100% del monto omitido, intereses diarios acumulativos, riesgos legales si se considera evasión tributaria o falsedad. Bueno, para concluir con esta parte de exposición, llegamos a la parte de las recomendaciones. ¿A qué nos referimos con recomendaciones? Bueno, nos referimos a estos 5 puntos. Fomentar la educación tributaria, simplificar el régimen tributario, revisar la equidad entre rentas, fortalecer la fiscalización inteligente y por último, fomentar la formulación. ¿A qué nos referimos con cada una de estas a mayor profundidad? Bueno, cuando hablamos de mejorar la educación tributaria, aquí en esta parte nosotros recomendamos poder incorporar la educación tributaria en los niveles escolares y universitarios, así de modo que los ciudadanos conozcan sus deberes y derechos fiscales desde una edad temprana. ¿Esto qué podría permitir? Bueno, esto permitiría que al integrarse en el mercado laboral o emprender actividades económicas, puedan tener una base sólida sobre cómo cumplir correctamente con la declaración del impuesto a la renta, y así tener una mayor cultura tributaria con la cual se va a poder promover el cumplimiento voluntario y así se va a poder reducir la invasión, tal vez no en un amplio margen, sino que bueno, puede ser un comienzo para evitar la evasión. Luego tenemos el siguiente punto que les mencioné, simplificar el régimen tributario. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, como se sabrá, actualmente muchas personas naturales generan ingresos tanto del trabajo, o que vienen a ser, bueno, los que están dentro de la cuarta y quinta categoría, como del capital, los que vienen a estar dentro de la primera y segunda categoría. Sin embargo, el proceso de declaración puede resultar confuso debido a las diferencias en procedimiento, las tasas y ciertos formularios. En esta parte podemos recomendar unificar o simplificar la plataforma virtual de SUNAT para que los contribuyentes con ingresos mixtos puedan declarar de forma integrada, clara y eficiente. Luego, el tercer punto, pusimos revisar la equidad entre rentas. Y a lo que nos referimos es revisar la equidad del sistema entre rentas del capital y del trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, las rentas del capital se graban generalmente con tasas proporcionales menores al 5% o al 6.25%, mientras que las del trabajo se enfrentan a tasas progresivas de hasta 30%. Esta diferencia puede generar una percepción de injusticia tributaria. ¿Qué recomendamos en esta parte? Bueno, en esta parte recomendamos una revisión técnica del régimen impositivo, así para garantizar una mayor equidad y una proporcionalidad en función de la capacidad contributiva real de los ciudadanos. El cuarto punto al que nos referimos es fomentar la formalización de alquileres y servicios profesionales. A que, bueno, más a fondo, una alta proporción de alquileres y servicios en el país se realiza de manera informal, sin emisión de comprobantes y sin pago de impuestos. Bueno, se sugiere implementar incentivos fiscales, campañas de fiscalización inteligente y beneficios como créditos tributarios, así con el fin de promover la formalización. Esto no solo incrementaría la recaudación, sino que también daría mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Nuestro quinto y último punto habla de fortalecer el uso de herramientas tecnológicas sin poder saturar al contribuyente. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ya se sabrá que la SUNAT ha avanzado en digitalizar su plataforma, pero en esta aún existen algunos procesos que resultan engorrosos o pesados en ciertas maneras, especialmente para los señores adultos mayores o personas sin habilidades digitales, que bueno, por así decirlo, personas arcaicas. Bueno, se recomienda desarrollar interfaces más amigables o más intuitivas o simples para poder transmitir el lenguaje tributario que, bueno, quiere dar la SUNAT. ¿A qué nos referimos? Bueno, pueden ofrecer una asistencia virtual de manera personalizada y garantizar que la fiscalización digital se base en criterios de riesgo, así evitando que personas de bajos ingresos sufran cargas administrativas innecesarias. Bueno, y con esta parte concluimos el video. Esperamos de todo corazón que hayan podido disfrutarlo y al mismo tiempo poder informarse de todos los temas expuestos en este video. Repito, espero que les haya gustado, se hayan entretenido, no se hayan aburrido. Así que bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.